Tarot y Cábala, los Sefirot, Binah. Salimos, Cristian, la más por. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo sabía? Eso sí va a quedar difícil de demostrar. María en Australia, ¿qué más se puede? Yo les he enseñado optimismo, pero no chicaneé tanto. No, pero decirte mejor que el profe. No, pero que especifique por qué ya están mejor que todos. Con pelos y señales. Muy bien. Estamos, bienvenidas las personas que llegaron nuevas. Estamos en un curso práctico psicoespiritual de tarot, ya que el tarot siempre se ha visto más como un oráculo y se ha desvirtuado mucho su información. Ese curso implica muchos temas y estamos en uno de ellos que se llama el tarot y la cábala. Existen dos ciencias que nos robaron, que conectan directamente con nuestro proceso espiritual. Esas dos ciencias son, una es la cábala, que fue entregada en el pasado de una forma muy densa, porque no había ni cerebro ni tecnología para explicarlo en forma sencilla. La cábala muestra toda la ciencia y el organigrama de la creación, para entender las preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos y cuál es nuestro propósito como entidades espirituales, porque ya cada uno a nivel personal tiene sus propios propósitos personales ante el universo. Por esa razón el enemigo secreto, que no le interesa que la gente conecte con lo que realmente es, entonces atacó, desvirtuó esta ciencia, al punto que en tiempos antiguos hablar de esto significaba la muerte. Y cuando ya no pudo controlar más esa parte, entonces a través de la religión, que es su arma más poderosa, la educación y la religión. La educación quedó en manos de la religión. Solo hace poquito vino a escapársele un poco. Entonces, a través de la religión y la educación nos han metido creencias, y a la mayoría de la gente, que estas artes sacerdotales son satánicas, magia negra y hechicería, para que la gente, si medio se acerca a eso, salga corriendo. Y ha pasado, porque hay gente que ha llegado aquí. Aquí tuve un muchacho en este saloncito de una de esas multiniveles, Herbalife. Entonces le iba a camellar la gente por ahí y la traía. Y apenas veían pentagramas, símbolos, todo eso, salían despavoridos. No, es lo que la iglesia ha logrado. No, porque eso era en tiempo en que yo no estaba. Con solo ver los símbolos, ya eso los paniqueaba. Entonces, es la tarea que ha hecho el enemigo secreto en torno a eso. Estamos en tiempos de promoción y eso ya prolifera por todas partes, al punto que ya se ha convertido en un laberinto que antes enreda más la gente. Pero era una de las ciencias obligatorias. Eran 64 artes sacerdotales. Y eran sacerdotales porque era la que estudiaban los sacerdotes y eran las que ayudaban como herramienta de conexión espiritual. Entre ellos la numerología, la astrología, el masaje, el tarot, la cábala, el péndulo. Bueno, cantidades de artes sacerdotales. Entonces esas dos ciencias, una es la cábala,
la cual estamos entregando pues ampliamente y en una forma muy entendible. Y la otra ciencia y arte es la alquimia. Afortunadamente el otro instructor de esta escuela, Jaime Carmona, viene dando una parte de ese proceso. Si la cábala tenía que ver con la ciencia que mostraba todo el organigrama de la creación, la alquimia tiene que ver con su parte práctica, la que tiene que ver con todos los procesos de transformación, ¿sí?, y vivencia de las energías más densas del ser humano para hacer ese trabajo. Sin energía no se hacía ese trabajo. Y se parte de la más densa, que es la energía sexual. Es la más densa, está en el nivel más bajo, en el chakra más bajo. Y es un trabajo básicamente con los primeros 4 chakras, que tiene que ver con el instinto, la sexualidad, las emociones, ¿sí?, y de pronto hasta el amor verdadero. Porque el humano va de animal a Dios y en ese proceso necesita una transformación. Hacemos este bosquejo pues ahí como para las personas que llegan por primera vez y para recordarles nuevamente pues a los que ya vienen trabajando. En todo este programa ya vimos el árbol sefirótico, vimos el absoluto y del árbol sefirótico empezamos a trabajar lo que es los sefirot por separados. Ya vimos el primer sefirot, el de arriba. Cada esferita de esas es un sefirot. Son regiones del cosmos, son dimensiones del universo que lo representaron gráficamente en esa matriz del árbol sefirótico. Entonces vimos Keter y Chogma. Vamos a ver el tercero. Pero antes quería preguntarles, ¿cuál fue la última matriz que hicimos? Que preocupaban los chakras. Son La 12, la de los chakras. Y antes de ese vimos ¿cuál? Ya vieron el de los cuerpos internos y los atributos. Ese lo puse aquí. Cuando hablamos que sí, la corona. Atributos, sí. Sí. Ese es otro, o sea que sería la 13. Yo tenía esa como 12. Sí, realmente es la 12. Lo que pasa es que la 13 la puse como tarea, que sería la de los chakras. 12 es la de los atributos y la de 13 es la de los chakras. Ustedes verán si las hacen, pero al hacerlas van a comprender, sí, mucho más cosas. Bueno, vamos a hacer otra para ir comprendiendo cada vez más. Recuerden que este es el esqueleto, pero sobre el esqueleto hay que pegar el músculo. Y sobre los músculos o entre los músculos hay que pegar el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, el sistema linfático, la piel, el sistema endocrino. ¿Cuántos sistemas tenemos? Eso es el organismo humano. Lo mismo pasa, haga de cuenta que esto es un organismo. Entonces, para hacer un estudio hay que irlo haciendo por partecitas. Es una matriz sobre otra matriz para ir entendiendo eso. ¿Sí? La semana pasada pusiste este mismo, la madre y dar. Pero lo que pasa era que lo hice porque iba a hablar hoy. Perdón, ese día tenía pensado hablar de Chogma y Binah, pero ustedes dejan. Pero el tema se fue por el lado de las... Imagínese que usted habla tan bonito que toda la semana yo me acostaba y era Chogma. Solo se acuerda de Guillermo cuando está acostada. Sí. Tranquila que no es la única. Pero no me refiero pues a sino porque es que no los dejo dormir. No, yo hice el esquema la semana pasada porque yo dentro del programa que tenía iba a hablar. Dije, hoy pues como voy a hablar Chogma y hablo de Binah. En Binah es donde iba a hablar de la madre. Pero ustedes dejan.
No, mentiras, de eso se trata el curso. Acuerda que hicieron muchas preguntas y otra pregunta Sí. que nos fuimos y hoy terminamos hablando, siendo Chongma pura alquimia. Hablamos de todo un proceso. Y recuerden que estos cursos siempre se extienden a todas las áreas de la vida. Y sale, no de, yo planeo una cosa, pero casi siempre termino Haciendo lo que el curso pide. Y ese día pidió pura alquimia, entonces quedó aplazado, por eso no lo hice. Lo que hablamos fue muy poquito. Espero que esa es otra matriz, Sí. correcto. Hablaste de Chumán en una parte. Correcto, entonces vamos en la 13 según eso. La 12 sería la de los cuerpos internos y los atributos. El cuerpo físico, el vital, el astral, el mental, el causal, el alma humana que es Buddha y el alma divina y la Trimurti superior. ¿Se acuerda que lo hablamos? Y hablamos de cada uno de los atributos, sí, y los nombres de ellos. Que esa es otra, esa sería la 12. Sí. Hoy vamos a hacer otro sin afán, por eso si lo deja para al final, pues también. Esto es de autoconvocación. Sí. Ya hoy es para hacer entonces la 14. Los nombres cabalísticos. Otra que se llama los nombres cabalísticos. Como les dije, son matrices sobre matrices, para ir entendiendo y comprendiendo todo este asunto. ¿Quiere comprender? El ser humano tiene que coger parte por parte. ¿Y cuál es la base del conocimiento espiritual? El conocimiento de sí mismos. Estamos haciendo un conocimiento. Ya este es el Adán Kadmon, el organismo del universo, de la creación. Nos estamos yendo, que es una réplica de nosotros, pero estamos haciendo un estudio. Entonces, por eso una sobre otra. Los nombres cabalísticos son como están ahí. Para el primero, que es Malchut, estos nombres se usan más que todo a nivel ritualístico. O sea, ustedes, los que ya cuando la cábala se extiende a la magia y al ritual, se usa mucho en términos en la misa, se usa en unas conjuraciones que se hacen al comienzo de los rituales de segunda cámara, uno que se conoce como la invocación de Salomón, que es una descripción de todo esto, pero en un lenguaje, porque esas palabras tienen más poder. Entonces, Malchut sería Ischin. Ahí está, como lo hice. Yesod es Cherubín. Yod, el 8, o sea, 10, 9, 8, vamos de abajo hacia arriba. Beni Elohim, donde la H suena como J. El 7 que sería Nexa, sí, Elohim. Entonces así puedes llegar algún día a hacer primero trabajos estamos hablando de lo que somos, porque ahí estoy hablando de mi alma, mi cuerpo físico, mi cuerpo vital, mi cuerpo astral emocional y mi cuerpo mental. Estamos entendiendo lo que somos, sí, pero ya eso para que lo conozcan pues en este lenguaje. Tiperet Malachim, que es el 6, el del centro. Y si no, ahí tienen el esquema del otro. Para tú que este es el 10, 9, 8, 7, 6. Guillermo, perdón, ¿cómo dijiste el nombre de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y Daf no tiene nombre. No lo hemos visto todavía. No lo hemos visto. Cuando veamos a Da'at, lo metemos en el juego. Sí. Así debe permanecer porque tiene su misterio. ¿Qué dijiste? Ischin, Sí. Cherubín, Sí. Malkut, Yesod, Yod, Beni Elohim, Nexa Elohim. Estamos hablando del mismo nivel de físico, vital, astral, mental. Primera dimensión, tercera, las tres primeras dimensiones, cuarta dimensión, quinta dimensión. Mundo celular hasta los cromosomas, mundo molecular, mundo atómico, vacío cuántico,
No estoy hablando de nada nuevo, lo estoy hablando en todos los lenguajes para que lo entendamos. Vamos desde el físico a lo más profundo, al absoluto, que ya lo hemos hablado. ¿Sí? Entonces, Malachim, otros le dicen Malaquim, ¿sí? Que es Tiperet. Geburah, el alma divina. Serafín, PH suena como F. Hasmalim, cuando ya entonces en los rituales, los de segunda cámara y todo, que ya oyen o en las misas o rituales, van a ver otra vez los rituales de los ángeles, de pronto ahí los van a oír también. Sí, están hablando de esos niveles, estamos hablando de niveles de conciencia, regiones del universo, estamos hablando del organigrama de la creación, lo que tú eres. Entonces, este es Adman, Chesed, el quinto, ¿sí? Perdón, el cuarto. Aralim, Binah, en el nombre cabalístico. Ofanim, Chokma y Hayot, Hakados. En las conjuraciones y en los rituales, sobre todo cuando vengan los rituales de ángeles que ya están dictando los cursos, entonces ahí ya se toca el asunto. Entonces venga que hay una parte por allá en el Antiguo Testamento, no sé si recuerde, cuando dice Elohim, Elohim, o sea que lo está llamando. Está hablando de esas regiones. Ah, pero yo pensé que era que estos son, pues, Lo que pasa es que equivocado no, si estos nombres serían como la similitud del nombre de los dioses, ¿no? de esos niveles también vamos a ver ya los títulos de ángel, arcángel, trono, serafín, potestad, querubín. Entonces también se está refiriendo a entidades, las entidades conscientes. Por ejemplo, cuando habla de Elohim, está hablando, cuando habla de las entidades conscientes de Elohim, está hablando de unas entidades angélicas, sí, angélicas del mundo mental, o sea, de Nexá. De eso se trata. No necesita eso. Coja la película de Fray Escoba. Fray Escoba, San Martín de Porres, la pueden ver por internet, es muy bonita. No, tiene un gran mensaje, una manifestación de amor profunda. Y cuando él muere, empiezan a entonar estos mantras. Empiezan ahí, porque eso lo hacían en latín y lo hacían, porque tiene, o sea, las lenguas originales tienen más poder y más fuerza, ¿correcto? Entonces, esta es la 14 según eso entonces, nombres cabalísticos. Disculpa, Guillermo, Metatron como serafín, yo tenía entendido que estaba como arriba, como el más cercano, digamos. Sí, pero aquí más de serafín hay todavía más... No, y es que hay rangos y rangos y eso no para ahí. La escala es infinita. Sí, son niveles y niveles. Sí. La escala era hacia el Padre Universal, es infinita. Esto es solo un bosquejo y un esquema, porque entre una y otra, ¿se acuerda cuando les hablé entre la tercera y la cuarta dimensión, todos los planos y subplanos que hay? Sí. Desde este mundo orgánico al nivel cromosómico, les hablé, ahí eso llega, creo que es hasta 10 a la menos 9 o a la menos 10, y estamos hablando solo de la tercera dimensión. ¿A la menos o a la N? Sí, entonces imagínense, los niveles son, sí, pero nos estamos acercando pues como a lo más que podamos. Entonces ya queda también, ya vimos los nombres cristianos, no, esa no lo hemos visto todavía. Queda, sí, estamos hablando, vamos por partes. Por no saturarlo les voy dando, no, esquemas es lo que faltan. Vea, esquemas es lo que faltan. Sí. Que no nos hace daño. Sí. Bueno. No, y si por la noche termina soñando y hablando de eso, en vez de mal le hace bien. Porque está invocando fuerzas de otro nivel que son... No sé, no vaya a invocar los tíos. Muy bien, entonces vamos a entrar a Binah. ¿Alguna pregunta en torno de las matrices ya ahí? Todo esto le va a ayudar a entender. Recuerde, como el organismo humano, la totalidad es uno sobre otro. El esqueleto, el músculo, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema sexual, el sistema endocrino, todo metido ahí, se va formando todo el organismo.
Sí. Entonces es lo que estoy tratando de hacer con esto. En ese mismo esqueleto que es la matriz, estamos montando todo. Para llegar a entender algún día, pues si quiere, esto es para el que quiere conocer todos estos asuntos. Ya usted con esto sabe de dónde viene, para dónde va, dónde se ha entretenido en el juego, todo ese tipo de cosas. ¿Qué juego? No nos hemos entretenido en el infierno, en el sexo y todas estas cosas. Sí, entonces, pero es bueno entender eso, que eran las cosas que mete a la gente en angustia existencial. Pasa muy bueno. Es que ahí es como pasa bueno, sí, claro. Pero igual hay que aprender a entretenerse con las cosas divinas. Sí. Muy bien, Vina. Vina, estamos hablando de el tercer, 1, 2 y 3. Keter ya lo vimos, Vina ya lo vimos, viene bajando la fuerza. ¿Se acuerda que vimos un esquema? Viene bajando la fuerza de Dios. Keter, Chokmah, 2 y Binah. Vamos a ver. El 3. Este esquema tiene 3 columnas. Esta es una columna llamada la columna del rigor y la fuerza. Esta es otra columna, todavía no lo hemos visto. Más adelante haremos, creo esa no todavía no la he hecho. Sí. Y esta es la del amor y la misericordia, esta es la columna del rigor, sí, y la ley, y esta es la del centro, es la columna del equilibrio o la columna de la conciencia, para que pues lo vamos entendiendo. En su momento haremos el esquema en torno a eso, la matriz asociada, para ir entendiendo poco a poco pues como todo esto. Binah, el tercer logos. Recuerden que logos es el término más elevado que se le dio a Dios en su parte más alta. Y se dice que el logos se divide en 3, o sea, el espíritu se divide en 3 logos. Primer logo el Padre, segundo logos el Hijo, el Cristo, y tercer logos, sí, la Madre, que ahí pues la Iglesia hizo su mutación, que es el Espíritu Santo, o el Espíritu Divino, es el término real. En la cosmogonía indostán de India, entonces es Brahma, Vishnu y Shiva. Sí. Como para irlo entendiendo. Esa es la dichosa Santísima Trinidad, que decían 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Para la mente racional eso es un poco difícil de entender, pero ya en este momento podemos entender el asunto. Es muy fácil. Usted como mujer es esposa, ¿cierto? Y cumple un rol como esposa. Usted como madre cumple un rol como madre. Y además como mujer cumple un rol como mujer. Y además es hermana. ¿Sí ve? Entonces mire que la misma persona puede cumplir diferentes roles. Diferentes. Y no hace lo mismo de madre. El amor que entrega de madre no es el mismo que entrega de amante, como esposa. Sí. Para poder entender eso que nos daba tanta dificultad de entenderlo. ¿Sí? Entonces es más o menos el asunto parecido. Aunque hay pues su diferencia, pero eso nos acerca un poco pues al asunto. Binah es el tercer sefirot. El primero, el segundo y el tercero. 1, 2, 3, 4, 5. Ya los habíamos trabajado. Fue el primero que trabajamos con los números para ir entendiendo. Y es el tercer miembro del triángulo supremo, o la primera trimurti, la dichosa Santísima Trinidad de la Iglesia Católica. En Cábala se le conoce como la corona de la vida. O sea, este sería el espíritu pues, de la religión católica, el Espíritu Santo. Eso, enseguida vamos a hablar de eso. Y lo que la Iglesia te quitó de eso, porque te mostró solo la cara del masculino. Porque el Espíritu Santo lo muestra más como masculino, ¿cierto? Sí.
la corona de la vida, así se le conoce en Cábala. Binah es el Espíritu Santo de los cristianos. Es el señor Shiva de la tradición indostán en India. Entonces mire que hacer el estudio completo te hace entender más mejor. Si uno estudia que Shiva lo muestran como el destructor, mientras que en la Iglesia Católica no te muestran al Espíritu Santo como el destructor. Sí. Entonces mire que hacer el estudio de todo te puede permitir profundizar más en el asunto. Y el Padre usa dos leyes. ¿Cuáles dos leyes? El poder creador, que en la Iglesia Católica se llama Dios, y en el gnosticismo se llama demiurgo, una fuerza creadora que usted la puede ver en cualquier parte. Deje esta casa 10 años cerrada y le garantizo que cuando usted viene a los 10 años encuentra hierbitas que van saliendo por ahí. Eso es debido a esa ley. Las leyes en los panteones o en las religiones politeístas, esas leyes del universo les dieron, o fuerzas de la creación, les dieron el nombre de dioses, porque son inmortales. La fuerza creadora del universo en India se llama Vishnu. Sí. Brahma, Vishnu y Shiva. El equivalente al Cristo, que es el Señor y dador de vida, el amor del cristianismo. Pero es una fuerza de la creación. Esa fuerza está latente en todo momento. Pero igual, paralela a ella hay otra fuerza que es la fuerza destructora. Deje esta misma casa cerrada y si bien va a ir usted, cuando venga va a ir encontrando maticas y todo ese tipo de cosas. O sea, al cabo de 100 años esta casa la tumban la naturaleza. Sí, o sea, nacen árboles, salen de cualquier rajita, cualquier cosito sale, surge. La fuerza destructora está ahí y la fuerza creadora al mismo tiempo. Usted viene a los 10 años y esta casa, usted ve que se va cayendo, cosa que no pasa estando uno. Usted estando ahí no pasa, pero porque usted equilibra, neutraliza esas energías. Sí. ¿Qué pasó esta cosita? Usted llega y la remienda. Sí. ¿Qué pasa esta humedad? Usted, sí. Entonces esa humedad, al cabo de 10 años, de ahí surge una mata, sale una planta. Sí. ¿Quién creyera lo que hace la naturaleza? Allí en Río Claro está una de las canteras de mármol más grandes del mundo. Y Río Claro, el lecho de Río Claro, eso es una maravilla para ir allá. Sí, el lecho de Río Claro es sobre una cantera de mármol. Lo interesante es que siendo todo mármol, usted ve unos árboles así, pegados, así. Lo que hace la naturaleza, de cualquier rendijita sale la vida. Pero la vida y la creación está ahí. Están hablando de fuerzas, energías. Esas fuerzas, la fuerza destructora y la fuerza creadora son estas mismas. Las dos herramientas del Padre. Aquí está el Padre Keter. Y sale una fuerza creadora que es el Cristo que nos vendieron en la iglesia. Sí. Y aquí como la iglesia quitó lo malo, entonces nos puso al espíritu de vida. Sí, el espíritu divino. Pero en India se explica mejor. Aquí está el mismo Padre que se llama Brahma, aquí está Vishnu que es el Cristo y aquí está Shiva el destructor. Son dos fuerzas que están siempre ahí y está en tu vida o sea, tú dejas de mover un brazo y se te daña. Sí, porque está trabajando Shiva y es el más adorado en India. Sí, el más rechazado aquí, al diablo, el equivalente de aquí es el demonio y ese no nos lo pintaron por ningún lado. Pero necesitamos entender y comprender eso, ¿correcto? Estamos hablando de fuerzas de la creación y cómo las hemos manejado en diferentes culturas. Entonces, para ir entendiendo también el politeísmo, que en el fondo solo hay un solo Dios, son los que son partes de ese mismo Dios.
Sí, porque dicen que solo, esa es una de las discusiones entre las culturas politeístas que creen en muchos dioses y las culturas monoteístas. Aunque la Iglesia Católica pregona por una cultura monoteísta, hay como 11.000 vírgenes, ¿cierto? Y si son santos no caben en una iglesia, entonces estamos hablando de lo mismo. Sí, sigue siendo politeísta aunque diga que no. Sí, porque hay gente que no se va a rezarle al Cristo, al divino niño se va a rezarle. Sí, hay uno que ahí está pintada, te está sacando ventaja hoy. Sí, es que al divino miembro. ¿Cómo sería joven? Y así como eso estamos hablando de... Es que Chocma no, verdad, una cosa hasta rojita ya vea. Tranquila que no hay nada ni pecaminoso ni malo. Todo es parte de un todo. Lo que llamamos pecado, que es orinar, defecar, sexo, es de lo... Quítele eso a la vida y usted cómo queda. Donde no puede defecar siquiera. Orinar. Entonces mire que nos montaron unas programaciones aquí. No hay cosa más sagrada y más divina que el cuerpo. Y desnudo, porque él vino sin ropa. Es aquí la morbosidad está en la mente de quien mira. Sí. Pero no me mira así pues que me está Ahí están los dos niños. Los dos niños hiperactivos de la escuela. Y eso se lo hago yo gratis cuando quiera. Tengo que hablar de todo eso para ir entendiendo el asunto. Porque es que uno no alcanza a asociar todo esto con todo lo que les estoy diciendo. Entonces con un libro de cábala y no, sí, le hablan de una entidad por ahí superior. Y estamos hablando de la fuerza sexual en mí, cuando hablo de Binah. Enseguida vamos a hablar pues precisamente todo lo que es Binah. Disculpa. Voy a hablar de Shiva, es el destructor. Que la iglesia no lo cambió por el Espíritu Santo, que realmente es el Espíritu Divino. Y lo chévere es que él es el patrón del yoga, o sea, el patrón del yoga es Shiva. Y el yoga es el camino. Y todas las artes. Charro, o sea, lo charro, que es el diablo aquí en Occidente, pero allá es el más adorado y es el patrón del yoga. El que trajo la yoga, es el que trajo las danzas sagradas, todo eso. Por eso le digo que el estudiar lo demás y extenderte a otras culturas, vas a comprender más ese asunto. La iglesia mutiló toda esa información. ¿Qué vas a decir? Esto de los dioses como fuerzas de la naturaleza, que lo entendimos muy bien cuando vimos la cosmogonía de los vikingos, se entiende que son fuerzas, pero entonces, por ejemplo, cuando has hablado de los héroes que fueron hijos de dioses con humanas, entonces esos, ¿qué fueron? Que esos no fueron fuerzas, fueron reales. A ver, una cosa son las fuerzas de la naturaleza y de la creación y del universo, la gravedad, el magnetismo, el poder destructor, el poder creador, la entropía, que es el mismo poder destructor. Una cosa es eso, las fuerzas que se le han atribuido nombres de Dios. Y otra cosa es que el hombre, el humano, en su proceso ascendente de animal a Dios, vaya encarnando esas fuerzas. Y al ir encarnando esas fuerzas, va cumpliendo ciertas tareas. Uno de los arquetipos de todo humano es el héroe. Dígame usted, ¿quién no sintió de niño un anhelo profundo y aún de viejo? A mí me fascinan las películas de superhéroes. Pero ahí está el villano. Si no hubiera el villano, no estaría el héroe. No tendría trabajo. Sí. Y mientras más fuerte el héroe, más fuerte el villano. Pero ahora se ha cambiado por las telenovelas. No, ahora. Ay, Ya no hay héroe. bueno, sí, también, pero el asunto es que ahí al héroe nunca lo dejan. Cuando ya llega a hacer la tarea, ya acabó la novela. No es que cuando ya todo, un año y medio, 1 hora o media hora diaria, maldad. Y ya van a ser felices y se acabó. Sí, porque no le interesa eso al sistema. No, ya eso no existe, o sea, ya acabó. Correcto. Pero entonces, respecto a eso, ¿sí me entienden? Al ir encarnando, Crestos es una fuerza cósmica,
pero Jesús la encarnó. La diferencia que la gente no ha entendido. Entonces, por eso explicamos cuando hablamos del cristianismo, hablamos, una cosa es Jesús y otra cosa es el Cristo. Lo mismo Buda. Buda es el que encarnó a Budi, al serafín. Ya iluminó la mente. Pero Siddhartha Gautama lo hizo y no es el único que lo ha hecho. Correcto. Pero ya lo mismo pasa con los héroes solares. Los héroes solares es cuando encarnan a Malaquín. Es todavía más abajo. Usted primero es héroe para después ser Buda, para después ser Cristo. Y ahora es un mísero gusano de lodo de la tierra. Como dice Samael. No hubiera preguntado. No. Me hubiera causado. No. No. Así que era un Hércules en potencia. Tenemos al Perseo, al Hércules, al Buda, al Cristo adentro. Pero tenemos a todos esos héroes adentro, ¿correcto? Tenemos. No, toca decir la cruda realidad de los hechos, como en el lenguaje samaeliano. O sea, todo eso está adentro, pero tenemos que hacerlo. Tal vez no se siente uno así ante una situación. Correcto. De pronto Samael le tocó en un tiempo, la década de los 50, puros brujos, magos negros, sí, hechicería. Allá tenía que ser a punta de espada que tenía en la época de entregar ese conocimiento. Sí, y ahora tenemos el ego muy mimado porque pues ya casi uno ni sufre para sobrevivir. Ya usted para sobrevivir eso, entonces el ego está súper mimado. Pero en esa época usted sobrevivir, un papá tenía que romper montañas, sembrar para medio conseguir la comida para 10 muchachos como mínimo. Entonces las cosas son diferentes. A él le tocó eso y por eso fue un guerrero de Marte. Vino aquí y era así, con magos negros, con la iglesia, con todo el mundo se enfrentó. Si no fuera por él, este conocimiento no me podía estar dando aquí. Si no fuera por él, nadie se atrevió. Nadie se atrevió. Eso le costó a Samael la cárcel. El memorándum de la cárcel es por sanar gente. ¿Y el exilio? Sí, y el exilio de Colombia porque dijo que el Papa era un mago negro. Y la excomunión por el Entonces, derecho. todo ese tipo de cosas. Entonces no fue fácil. Y gracias a eso se conoce todo este conocimiento en el mundo, porque todo el que lo ha entregado bebió en la gnosis. Entonces, ahí hay que agradecer esa tarea que a él le tocó hacerla. Cuando la ofrecieron, hicieron la convocatoria, casi nadie se presentó. Fue él, un guerrero, dispuesto a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, la jerarquía espiritual. Eso fue en otro nivel. Claro, esos son otros niveles, nadie quería. Es como cuando hicieron la convocatoria para el trabajo de Judas, en el drama cósmico. Nadie quería. Nadie quería. Todos querían otros papeles. No, todos querían. El de María Magdalena, todos querían otros papeles. Pero se le ve la maldad. Papel de Cleopatra. Nadie quería, entonces al no querer nadie llegó Jesús y buscó al discípulo mejor que tenía, Mejor amado. al más trabajado, al más espiritual. Le dijo, venga parcero que a usted le toca hacer esta tarea. Él dijo, pero mano, esto no lo quiero hacer, es que si usted no lo hace no se cumple la tarea. Desfiguró. ¿Y quiénes son los dos mejores actores en una película? Los malos. El protagonista y el antagonista. Y muchas veces el mejor es el antagonista. En Jesucristo Superestrella se roba el protagonismo Judas más que... Por eso, y es que entonces así es. ¿Y cuál es la imagen que nos vendió la iglesia de Judas? El traidor, pero no nos enseñaron que el actor como tal fue el más grande después de Jesús. Sí. Nadie pone a un hijo Judas. ¿Cómo? Así, ¿verdad? Nadie. Sí, por eso mismo. Sí, hay muchos Jude, en inglés se usa mucho Jude. No, pero porque no suena como Porque Judas. ellos protestaron. Para ellos sí, el mismo Pero es Jude. que ellos no son católicos. Hay muchos católicos. Sí, pero por lo menos. Y Damián. Demonios, sí. Pero bueno, dejemos eso ya ahí a la mente de los humanos. Pero necesitamos entender. Porque de pronto no saben que Damián es demonio. Yo no sabía que Damián Pero es una palabra que significa espíritu. Pero literalmente significa otra cosa. A mí que mañana he puesto Damián.
Es cuestión de cargas emocionales y de programación. Si así son fregadas, como le ponen. Bueno, continuemos. Biná se manifiesta como la potencia sexual y la fuerza sexual en todo lo que es, ha sido y será. Entonces, ahí empezó a mutilarnos la Iglesia Católica. El Cristo es el amor, pero el amor combinado, o sea, chokmah combinados crean el equilibrio. El amor con la fuerza sexual y la sexualidad, y entiéndase por la fuerza sexual no solo pues la cuestión de pipí y vagina, sí, que es que siempre asociamos totalmente eso. Y es divino, el más divino, no crea que no. Hacer de que un pene se pare, eso es magia. Eso parece para nosotros morboso, pero es un acto de magia de la creación. Por eso ahí está la fuerza de la madre, ¿yo? No, lo que pasa es que mirado sin el contexto morboso, es un acto de magia. Pues si un viejito se para. No, el acto de la magia. Es que gracias a ese acto de magia, la vida existe en el humano, ¿o no? Si el miembro viril no se pusiera erecto, ¿quién nacía? Grave. Por eso en India se le rinde culto al falus. Se hace una procesión con un hermoso falo. Antropológicamente en todas las culturas. Entonces es el divino miembro, lo es. Solo que aquí lo hemos vulgarizado. Chivalina de la India, Chivalina. Entonces es para entender ese. Y está asociado con Biná. Sí. En la marina, por eso se lleva aquí. Lo encontré en un museo en Cali. Digamos, Biná, pasémoslo. Ah, de verdad que estaba cerca de ella. Excelente. ¿Y qué es esto? Muéstralo, téngalo. Qué morbosidad. Páselo para que lo miren. Sí. Qué morbosidad cuando estamos hablando de los actos más sagrados. Estamos hablando del tercer logos. El Hijo hace conocer al Padre. Lo hemos dicho. Lo dice la Biblia. ¿Qué dice de la tercera persona? Y el Espíritu Divino lo manifiesta. ¿No es acaso la fuerza sexual la que manifiesta la vida? Vamos entendiendo el concepto de la religión. Dice, el Hijo manifiesta al Padre y solo se llega al Padre sino a través del Hijo, que es el Cristo. Solo que al Cristo no lo vendieron como una personalidad. Pero quien manifiesta al Hijo y al Padre es el Espíritu Divino. Y en el cuento de la Iglesia Católica está de que después de que mataron al Cristo, los apóstoles se escondieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó las lenguas de Pentecostés, que es que 40 días después, con el número de transformación mística, eso no es gratuito, sí, donde les dio la fuerza para salir. Ahí está el asunto. El Hijo, que es el amor, hace conocer al Padre. Chokmah. Y Biná, el Espíritu Divino, lo manifiesta, que es la fuerza sexual. Y ahí está la madre. Enseguida hablamos de la madre. Sin esta fuerza el universo no existiría. Por eso es, sin el falus erecto, la vida no existiría. Lo más denso de esa fuerza. Y vaya a ver que se ve ahí, morboso, grosero. Eso es magia. Y eso es parte del tantrismo, conocer y saber eso. Que la sexualidad no es solo eso, pero es lo más denso, pero es necesario. ¿Qué decir? No, es que lo que pasa es que el espíritu, es que sin esa fuerza la vida no existiría. Pero necesitamos de una fuerza femenina, porque es una fuerza masculina, Lo que pasa para es que la vida se mantenga. Biná las integra las dos, déjenme llegar allá. Biná integra los dos. De hecho, la divina pareja empieza ahí. Sí, ahí es donde empieza la divina pareja, en el árbol. Ahí es donde por eso se acuerda que les hice la semana pasada, porque iba a hablar de Biná, aquí les hice otra, y ahí es donde aparece la madre divina. Sí.
que no aparece en los esquemas de la Cábala. Sí. Binah, el espíritu divino, se desdobla en una mujer inefable, ahí aparece. Se desdobla en una mujer inefable. Esta es la divina madre Kundalini de la Gnosis, o Shakti en el Indostán, la esposa de Shiva. Esta es la primera pareja divinal. Ahí es donde aparece la iglesia en su masculinidad, porque fue una manifestación total del masculino. Sí, ahí eliminó a la madre. O sea que en Binah aparece la primera. ¿Cómo? En Binah aparece la primera pareja divina. Esa es en Binah. Es una fuerza que se desdobla. Y esto viene del Padre, ahí aparece el eterno femenino. ¿Por qué no antes? Porque es andrógino. El Padre es andrógino. ¿Vieron la imagen del androginismo que les mostré? Que lo mostramos. Hombre-mujer, como por representarlo. Sí, está más allá de la polaridad. Ya empieza la polaridad. Cuando usted ve un sacerdote y una sacerdotisa en un ritual, que los hemos hecho, y esto es lo más cercano a lo real que hay, porque la iglesia mutiló a la mujer del altar. Sí. En el gnosticismo, sin mujer no hay vida y sin mujer no hay ritual. Sí. Esos dos que usted ve ahí no son el Padre, es Shiva y su divina esposa, Shakti. Sí. Entonces hay que entender eso porque es un concepto nuevo. Binah representa la potencia femenina del universo, así como Chokmah representa la potencia masculina. Entonces ahí aparece el otro esquema que debemos hacer. Empecemos por poner, hacemos otro donde vamos a tener a la Gran Madre y a Da'at. Lo terminamos cuando veamos a Da'at. ¿Correcto? Entonces, por ahora empiece por hacer una esferita al lado de Da'at en el esquema porque sí, tiene su cuento en que no aparezca en el esquema original. Hay información. Sí. Entonces coloca a la Gran Madre. No, es que lo interesante, esa es precisamente la bipolaridad del universo. Y lo vamos a ver también en las columnas. La columna del rigor es donde está lo femenino. Y la del amor es donde está lo masculino. ¿Sí ve es lo que te estoy diciendo, somos andróginos. Es la fusión de las dos fuerzas creando. Lo que pasa es que siempre dividimos que lo masculino es destructor y lo otro no, es una integración. Sí. Volvemos a empezar a ver, siendo lo femenino, mire que es con el creador, que es Shiva, el destructor. Uso la filosofía Vedanta, más la cristiana, más la gnóstica, para poder entender mejor el asunto. Si estudiáramos esto solo desde un punto de vista, nos queda muy cojo para entender las cosas. Solo en el hinduismo es que podemos entender que esa fuerza, siendo la creadora, es la destructora. Siendo la creadora, es la destructora. Porque no hay cosa que destruya más que lo sexual, ¿o no? ¿Cuántos matrimonios, cuerpos, familias, emociones se destruyen con lo sexual? Pero la creadora. ¿Sí ve? Las dos fuerzas activas en el mismo fenómeno. Ese mismo principio es el que está ahí. Sí. Solo que nos mostraron solo la parte grotesca y animalesca de la sexualidad. No, está la parte sagrada. Ahí el curso que está dictando Jaime de sexualidad sagrada. Que es importante conocer, pues, acercarnos un poquito a la sacralidad de la vida. Y acercarnos a la sacralidad de la vida, hay que empezar por la sacralidad de lo sexual. Y a represiones que tenemos. No es culpa de nosotros. La educación, el sistema, la moralidad. Sí. ¿Qué nos impiden ser plenos? El gnosticismo busca ser completos, plenos.
Y usted no puede ser completo si no sana lo malo, sí, que tiene en usted. Y si no entra a trabajar en la parte que ha negado de usted mismo. ¿Correcto? Muy bien. Binah, el Espíritu Divino. Shiva es su divino esposo. ¿De quién? De la Gran Madre, el eterno femenino que aparece ahí. Binah, el Espíritu Divino. Shiva es su divino esposo. ¿De quién? De la Gran Madre que sale de ahí. Cuando usted ve un sacerdote y una sacerdotisa, realmente está viendo la representación simbólica de esa divina pareja. Shiva, el destructor. El hombre es destructor por naturaleza. No esperen buscando un hombre. Claro, el hombre cuando se cultiva empieza a hacer esa tarea más amorosamente, pero siempre viene a romper esquemas, a romper. ¿Qué es lo que hace el hombre en la vagina? No entra, es penetrando, rompiendo. Es una fuerza creadora. Lo que pasa es que hay unos que están en una forma muy primaria y animalesca y grotesca, pero están haciendo la tarea. Sí. O sea que eso tiene similitud con lo del yin y el yang, de los chicos. Es que son los mismos yin yang. Ahí está el Tao. ¿Se acuerdan el esquema que les mostré? Veanlo aquí. Aquí está y aquí están los dos. Esto es un proceso de mutación para entender fusionado. El Tao, que realmente es sin manifestarse, pero cuando se manifiesta es la armonía del yin yang. Pero mira que este triángulo es exactamente el mismo, solo que el yin está aquí al lado aquí está contrario, ¿sí? Pero podría estar igual ahí, sí. Entonces es el esquema, es el mismo esquema de... El Espíritu Divino fecunda a la Gran Madre y nace el Cristo. Que es la Virgen Madre. Que es hijo, perdón, de la Virgen Madre. Y aquí hay otro de los grandes misterios difíciles de entender para nosotros. Asociando a dos, Chokmah, con el Cristo, realmente el amor es Chesed. Si ustedes lo buscan en los esquemas, van a encontrar que el amor está aquí, no aquí. Eso para la mente racional es confuso. Sí, ahí nos quedó. Habíamos dicho que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo este el Cristo. Pero el Cristo no Como es fuerza Jesús. cósmica, como fuerza cósmica, como fuerza cósmica. Listo, para poder ubicarlo en mi Sí. cerebro, listo. Pero se dice que el Cristo es hijo de la Madre. Sí. Y este es el amor, que este sería el Cristo, hijo de la Madre. Pero ya no como fuerza cósmica, Sino como hijo de la Madre, la manifestación de la Madre. Y ese Es un desdoblamiento del segundo lobo. Cuando veamos aquí a Chesed lo vamos a entender. Por eso, mire, aquí está Dahar, solo se puede hacer a través. Este es uno solo. Se conecta ese sendero entre ellos. ¿Y qué es Dahar? El conocimiento perdido, el conocimiento oculto. Este que debe nacer de esta divina pareja. Y este es un desdoblamiento de... Yo le decía, no había ciencia ni cerebro para entender esto hace de 20 años para atrás. Ya sí la hay. Esta Madre Virgen ha sido representada en las tradiciones como la Virgen del Carmen, María,
Isis en la egipcia, Rea en Persia, Inanna en Babilonia, Inanna con doble N, Cíbeles, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre ha estado presente. Pero la mayoría, como han sido masculinos han sido un patriarcado las religiones, que alguna vez les conté aquí la historia pues ya de los Anunnaki, de dónde viene eso, sí. Cómo le robaron y usurparon el poder a la diosa y a la mujer, porque quien tiene el poder es la diosa y la mujer, sí. Entonces la subyugaron a un papel secundario, a veces hasta terciario, porque en el drama cósmico de la Iglesia Católica usted ve que la mujer solo juega en un papel de llorar y servir la comida y lavar los pies. Mira que es un papel, sí, muy... cuando realmente estamos hablando de la gran madre, sí, el papel es protagónico, sí, pero siempre la subyugaron sí, en ese papel pues de doblegar a la mujer. La mujer es la que tiene el poder. De hecho, el poder de herencia lo entrega la mujer. No es el apellido del hombre, que eso es masculino. Realmente es un poder que viene en la mitocondria. La mitocondria de la mujer es la que daba la herencia en esos rangos allá de hereditarios de eso. Entonces, pero todo eso ese poder fue usurpado. Mira, entonces, de todas maneras, eso lo conoce la Iglesia Católica. Entonces, por eso fue que en la Santa Inquisición a la mujer fue prácticamente llevada a la hoguera. Ella tuvo que, para sobrevivir, tuvo que renunciar, entre comillas, a esa clarividencia. Pero no por esto la mitocondria, sino por el poder que la mujer está más conectada con lo espiritual. La mujer está más conectada con el corazón y la mujer está más conectada con la sensibilidad. Y la maternidad le da más eso. Entonces la mujer era la que conocía la conexión con lo divino y lo sagrado. Y a la iglesia no le interesaba eso. Entonces toda mujer, en su lucha por extirpar la conexión del humano con la espiritualidad, lo que le demos a la Iglesia Católica es, sí, y no tenemos que criticarla porque algunos de nosotros fuimos hasta obispos allá, sí. Entonces, la tarea de la iglesia era extirpar cualquier vestigio de conexión con lo sagrado y lo espiritual. Entonces de ahí la persecución de millones de mujeres que fueron en la Inquisición, y hubo como 3 inquisiciones donde mutilaron a la mujer, que medio tuvieran cualquier contacto. Si solo tenía conocimiento de hierbas, ya eso era motivo de, sí, entonces eso era herejía, era ya sinónimo de muerte. Y llegó un momento que hasta ni necesitaban nada, simplemente porque querían, sí, esa mujer no le hizo caso al obispo y no le dio nada, entonces ya con eso la sentenciaba a muerte. Primero, y no montarle eso y ya, no, nadie lo discutía, eso venía de los sagrados, sí. Eso de los abusos que se cometieron fue demasiadas atrocidades, ¿sí? Pero eso es parte de un proceso de aprendizaje y kármico. No era gratuito igual. Entonces todo lo que tuviera, por eso era que se les decía, y lo peor era ser bruja. Y bruja era sinónimo de maldad, cuando realmente era la conexión directa con lo sagrado. Sin embargo, ¿Ibas a decir algo? Sin embargo, uno ve que uno tilda al hombre de malo, ¿cierto? O de violento, de malo, pero la maldad de la mujer es más terrible que la maldad. La mujer está diseñada para ser 10 veces el hombre. En todo. Pero eso se lo da la naturaleza, eso no es porque sí. ¿Por qué se lo da? Porque la naturaleza está diseñada para sobrevivir la especie. ¿Sí me entiende? Entonces la mujer, las hembras, no es la mujer, es las hembras en todas las especies. El femenino. Siempre es 10 veces superior al hombre. Pongo una mujer a beber. A beber. Cuando esa mujer se emborrache, pues que ya está acostumbrada a beber. Ha emborrachado a un hombre 10 veces. El cuerpo está diseñado, su mente y su psiquis, para sobrevivir a las peores
y eso se le aplica a todo. Por eso los maestros dicen, que un hombre se pierda, que una sociedad se corrompa por los hombres, vale, es normal, es lo que viene decir. Pero la sociedad se corrompe cuando la mujer se corrompe. Y eso no es feminismo ni machismo, sí, es una cuestión de selección natural en la naturaleza. Entonces, el día que ustedes despierten su poder, empiecen a trabajar lo que tienen, Dios mío, no hay, imagínense. No, lo que pueden hacer, sí, crear realidad, despertar conciencia, fomentar el amor, o sea, crear empresas, lo que quieran, o sea, están por encima de cualquier cosa. Pues estamos en una cultura machista donde, mire, aún así las mujeres cada vez se apoderan más del mundo, son más las que gobiernan ya todos los entes gubernamentales, empresas y todo, mientras no se contamine pues su corazón, porque igual, si llega a ser peor, más desalmada que cualquier, sí, hombre el día que logre penetrar esas esferas. Muy bien, Binah es la madre superior. Mientras que Malchut es la madre inferior, la Isis de la naturaleza. ¿Alcanzan a entender ese desdoblamiento? La madre tiene 5 aspectos. Siempre lo hemos dicho, ¿cierto? La madre tiene 5 aspectos. Una es la madre física. 2 es la madre muerte. Ella se desdobla amorosamente para acompañar a su hijo en los procesos de las dimensiones superiores, en el proceso post-morte. Otra es la madre naturaleza, la madre tierra. No decimos que Malchut es el reino físico. Por eso se dice que en Malchut es la madre inferior. Y la otra es la madre divina particular, que está en el corazón, la madre espiritual. Y la última es Mula Prakriti, la gran madre cósmica. Esa es Binah, de la cual, el útero del cual salió todo. De hecho, asocian al rayo Kidanot, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Ese rayo Kidanot es esa madre, de la cual surge todo. Entonces, por eso se dice, y hay que entender que los misterios de esto es que Binah es la gran madre, hablando de Mula Prakriti, el útero cósmico de donde surge todo. Mientras que Malchut es la madre inferior. Eso no se lo... Usted coge un libro de Cábala como el de Dion Fortune, le dice eso, pues no le explica por qué. Yo sí se lo estoy explicando por qué. Ella es el caos primitivo. Ojo, caos primitivo. Y después pregúntame por qué la mujer, que es su representación, es puro caos. La sustancia primordial, la materia prima de la gran obra. Por eso sin la mujer no, sin lo femenino, sin la diosa, no hay gran obra. La gran obra es la construcción del hombre espiritual dentro de nosotros. La energía del tercer logo se expresa por medio de los órganos sexuales y por medio de la laringe creadora. Estos son los dos instrumentos a través de los cuales fluye la poderosa energía creadora del tercer logo, la fuerza sexual. La laringe, este es otro útero. De hecho, si usted vea, no sé biológicamente cómo se llama, pero para que la palabra pueda salir, ahí hay una especie de penecito adentro, moviéndose, ese penecito, y la garganta es un útero. Por eso la relación entre verbo, sí, y sexo, sí. La boca es una vagina, la lengua es un pene, la textura, mire la piel de los labios uterinos, los labios vaginales, perdón, y la lengua y la textura es la misma, sí.
Esto es sexo y esto es sexo. Entendiéndolo pues, la palabra surge por una actividad, que hay una campana. Y cuando hay copulación entre hombre y mujer, entre pene y vagina, es otra campana sonando, una campana y otra campana. La campana de las iglesias, que cuando suena, ¿qué dice la tradición? Que cuando suena la campana, ¿qué es lo que hay que hacer? Llegó al éxtasis ya. Quitarse el sombrero, arrodillarse y reverenciar, ¿o no? Sí, cuando salga el Santísimo por las calles. El acto más sagrado, si usted está hablando, va de parar. Se supone cuando suena la campana. ¿Y qué es la campana? Un pene moviéndose en una vagina, no es eso. Literalmente hablando. O la palabra. Estoy haciendo, hablando. No, tengo que hacerlo ahí, pero no es lo que usted pensó. Hablando. ¿Qué es un pene en una vagina? Para yo hablar es el pene de mi lengua dentro de mi vagina. El acto más sagrado de creación. Es para que entendamos eso. Y entender la campana. Que ya la gente oye una campana y no le para bolas a eso porque se perdió la sacralidad. No lo montaron allá, pero se los estoy diciendo literalmente lo que es. Y en los rituales, cuando una campana suena, nos arrodillamos. Y eso implica que arrodillarse es un acto, es una sana, donde estoy conectando la humildad y los chakras de la espiritualidad, chakras menores que tengo en la rodilla, con la madre tierra. O sea que estoy hablando son de movimientos energéticos a hacer. El dolor de rodillas. De todas maneras, por ejemplo, el chakra, por ejemplo, de la palabra, sabiendo que uno se imagina la palabra, sale de la boca, el chakra de la palabra está aquí. Es que la palabra sale de aquí, Claro. el útero está acá. Mira que muchas personas que no hablan es porque tienen el problema, es acá, no es en la lengua. Lo mismo. Pero se expresa a través de la boca. Claro, ¿cómo se expresa la vida? Mire, la copulación no es la vida. Viene esa energía, se deposita en el útero que queda más arribita, que es un sagrario, porque este otro sagrario, el sagrario de los templos, es ese, el útero, y ahí es donde se conserva la vida. Lo mismo aquí. Y en medicina china hay unas bandas que lo sostienen ese huevo cósmico, recordás cómo hablaste de huevo cósmico, y hay dos bandas, justo, pues, hay dos bandas que tienen que ver con la palabra. Por eso, dos de los tres discípulos principales del Cristo con los que siempre andaba era Judas, y está asociado con el dinero, Pedro y Juan. Pedro es el sexo. El evangelio del sexo es Pedro, no es el avantrinoso. ¿Cómo es el sexo? Es todo alebrestado, ¿no es así? El sexo es así, todo alborotado, no hay no que medio esté ahí, eso era Pedro. Y es el que niega al Cristo. ¿Cuántas veces lo negó? 4. 3 conocidos y una desconocida. 4 veces. ¿Por qué el sexo niega el amor? Con tal de irse a comer, no se preocupa por ¿sí me entienden? El sexo niega el amor, por eso es lo que representa. Miren que eso es muy real. Lo que pasa es que a nosotros nos lo montaron en un contexto. Sí, antes de que cante el gallo. ¿Y qué es el gallo? El espíritu, no el otro. No es antes de que cante. Sí, es el espíritu. Sí, el verbo, la palabra. Porque el gallo canta, por eso representa. Sí. Interesante pues que conozcamos, mira que estamos develando casi que los misterios del cristianismo, sí, ya de una forma literal, ya al ir estudiando todo este tipo de asuntos. Entonces repito porque esta parte es importante, la energía del logo solar se expresa por medio de los órganos sexuales y por medio de la laringe creadora. De ahí el poder y el trabajo que hay. En yoga hay todo un camino con la palabra. ¿Qué hablas? ¿Cómo dices? ¿Cómo mueves tu verbo? Y casi que uno con solo oír una persona sabe el nivel espiritual que la persona tiene. Estos son los 2 instrumentos a través de los cuales fluye el poder de la energía creadora del tercer logos.
En Biná está la Gran Madre, también llamada Mará, con H al final. El Gran Mar, Mará, es la madre de toda la vida. Ella es la gran matriz arquetípica a través del cual todo viene a la manifestación. Y para que tengamos una idea, mire, viene bajando el rayo de la creación. Nada de esto existe. Nada de esto existe. De aquí para abajo. Apenas venimos aquí. Surge la madre. Para que lo demás exista, si no es por ella, no existe. Imagínense que de ella sale un océano, un mar, por eso la asocian con el gran mar, para que todo lo demás exista. Y es la matriz divina de que hablan Greg Braden, y es la misma matriz unificadora de todo. La madre, ella se abre como un océano lleno de vida, y de ahí surge todo. ¿Lo captan? Imagínense un océano. Ese es el útero, esa es la mula prakriti, la madre, el eterno espacio cósmico absoluto, sí, que es femenino. Antes de eso no hay polaridad, la polaridad empieza aquí, sí. Para que todo esto surja, es necesario que salga un océano, una matriz. Esa matriz es un océano, un campo de juego. Ojalá me la capten, es un océano. Y de ese océano surge todo lo que existe en la creación. Así como contesta que sale, que emana de acá. Esa es la matriz, el cuerpo de la gran madre. Y de ahí surge todo. Realmente estamos inmersos en el cuerpo de la madre. Lo que quiero que captemos es que a veces nos ponemos y nos arrodillamos pregando y es que a ver cómo conectarnos con Dios, con la madre. Si alguien hay que conectar es con la madre personal. Hay una en mí que conecta con todo, pero estoy inmerso en un mar como un pez dentro de un agua. Ese pez dentro del mar, ¿cuán lejos está del océano? En cualquier parte que esté. Y cada pescadito puede ser uno de nosotros. Ojalá lo capten lo que tratamos de entender. Y eso, cuando llegues a comprender eso, te vas a dar cuenta que para conectar con el absoluto, con Dios, o sea, ese cuento de la salvación religiosa, de la condenación eterna, todo eso es un pura caspa, sí. Es solo ser capaz de entender y comprender qué tan cerca estás de Dios o de la Gran Madre, y estás inmerso dentro de ella, sí. Biná y Chokmah son el primer par de opuestos, y cuando crean su equilibrio, la estabilidad es inmutable. La pregunta que me hizo Berenice, del yin y el yang. El primer par de opuestos. Y cuando crean su equilibrio, la estabilidad es inmutable. El reflejo de la relación de pareja es eso. Es para crear un equilibrio. Pero por lo general, ¿qué hacen los opuestos cuando se encuentran en primera vez? Chocar. Y por eso he dicho, el ejemplo más perfecto del equilibrio del yin y del yang está en el baile. En el baile, pero el baile clásico, no ese ahora que sabían dar vueltas, el uno es por un lado, el otro por el otro, no. El baile que era frente a frente, en círculos, ahí está la clave. Eso es bajado de internet galáctico, nadie lo dijo. El baile de salón, clásico. El baile donde tú... Como el vals. Ahí está y aún el baile cuando usted baile con cualquiera, un vallenato, cualquier cosa.
cualquier cosa, pero ahí está la clave. La clave del equilibrio perfecto de la polaridad, donde cada uno está viviendo su opuesto y están en perfecta armonía, porque se mueven dentro del salón de la vida, del universo. Sí. Y usted no le dice, mire, que siempre mientras el uno está haciendo una cosa, el otro tiene que estar haciendo lo opuesto. Ahí hay una clave, eso hay que llevarlo a lo psicológico. Pero ¿cuál es el problema en las relaciones? Que quiero convertir al otro en yo. Sí. Y ahí es donde rompo la armonía, que fue parte de la programación que nos hicieron. En el baile usted no le puede decir al otro qué hace. Si se pone a decirle al otro qué hace, no hay armonía en el baile. Sí. El otro tiene que entrar a hacer lo opuesto a lo que está haciendo usted. ¿Y qué pasa en una relación cuando el otro empieza a hacer lo opuesto a lo que yo hago? Empiezan los conflictos. Pero en el baile el hombre casi siempre o siempre es el que lleva la batuta, porque uno como pareja, por ejemplo en un porro o en un tango, si el hombre te cubre la espalda toda y te lleva para allá, ya vos sabes que te va a meter esta zancadilla o que te va a hacer... Mire, eso no es machismo ni nada. La cualidad masculina es emprendedora, llevar, sí, dirigir. Eso es una cualidad masculina. La cualidad femenina es receptiva, por eso se refleja. Por eso les digo, en el baile están las claves del equilibrio, de la polaridad. ¿Por qué nos gusta tanto? Porque sin quererlo estamos resolviendo en un jueguito el conflicto interior, aunque sea por un rato. Por ahí no tengo ganas de ir a bailar. Y en el fondo, ¿qué es? Adentro pidiéndote resolver un problema, el conflicto existencial. Cuando resuelva el conflicto por dentro vas a sentir anhelo de salir a hacer eso. Y cuando uno siente la necesidad de bailar solo. Yo bailo porque para mí es una necesidad, bailar sola. Bailar, moverme al son de una música. Eso ya es otra cosa, pero igual también pues, no necesariamente, pero seguro que si bailar acompañada sería mejor. Ah, no, mejor, claro. Pero es eso, no, es que es una necesidad. Les estoy hablando de una necesidad interior adentro. Correcto. Y si fuéramos, ¿cómo? Y si fuera inteligente uno, no, es que eso es para muchachos. No, mi mamá, ¿por qué acabo los bailes en mi casa? Porque decían que nadie la acaba de bailar. Y estoy hablando de 69 años, de 70. Que estos hombres que ya no bailan, no es gratuito. Los hombres no les provoca bailar. ¿Qué está pasando? Pura información arquetípica del inconsciente colectivo. Sí, mire y verá que las mujeres son bailando y los hombres en una esquina hablando bobadas. Eso tiene información. Les estoy hablando que ahí hay mucha información para que lo descubran. No todo se les puede decir. Binah es la raíz primordial de lo material, pero el pleno desenvolvimiento de esta no se logra sino en Malchut, el mundo material. Binah es la raíz primordial de lo material. O sea, el sexo, la sexualidad, lo femenino, la polaridad, todo lo que hemos visto. Pero el pleno desenvolvimiento de lo material solo se logra en Malkut. Ahí hay claves. El significado del nombre hebreo Binah es inteligencia, entendimiento, que es el atributo que le vimos. ¿Me repetís el nombre de...? Hebreo de Binah es inteligencia, entendimiento. A Binah en la Cábala se le atribuye la inteligencia y en el microcosmos, o sea, en el cuerpo humano, corresponde al lado derecho de la cara. Dijimos que el lado izquierdo era Chokmah, el lado derecho. Y para terminar, las cartas del tarot de Marsella asignadas a Binah son los 4
¿Cuál era la de Chogma? Los hace los bastos, las espadas. No. ¿Qué Teresas? Chogma es 2, los 4 treces. ¿Y los 4 son qué? Los palos que se conocen. Oro, copa, espada y bastos. Que cuando hablemos del tarot les voy a explicar a qué se refiere. Pero estamos todavía en la cábala. Son los 4. 3. O sea que vienen a hacer las cartas. No. 3 de oro. Los números. Recuerde, en el tarot de Marsella, los arcanos menores son los números del 1 que es el as hasta el 10. Correcto. En el tarot de Marsella, usted coge un naipe, la baraja tiene el as 1, 2, 3 y va hasta el 10. Solo que en el español le quitaron los 3 últimos. 10, 9 y qué. Pero estoy hablando de la asociación de los sefirot con el tarot de Marsella, que tienen 10 números. Keter se corresponde al 1 que es el as. El as no está en el tarot de Marsella, está en la baraja española. Sí. El 2 que corresponde a Chogma y el 3 que corresponde a Binah. Y como tiene 4 etapas que son oro, copa, espada y bastos, sí, entonces son los 4 3, el 3 de oro, el 3 de basto, el 3 de copa, el 3 de espada. Después, cuando veamos el tarot, les explico ese asunto. Pero ahora necesitamos que comprendan que cuando hablamos, sí, de los números, a qué cartas del tarot se refiere. Y cuando usted coge un 3, sabe que se está refiriendo a Binah. En esos 3 niveles. Después veremos lo de los niveles. Claro. Y los juegos. Cuando hablemos del tarot, hablaremos de los juegos, todo ese tipo de cosas y el papel que juega ahí. Muchas gracias. Sí, ya voy en el 12. En el 12. Ya hice todos los otros. ¿Cuáles me faltan? Porque 3 sábados. Ya hizo, a ver, los nombres cabalísticos, ya los hizo. Voy en el 12 todo. Digamos aquí. O sea, ya hizo el de los chakras. No, voy en el de los chakras. Hizo para hacer el de los chakras. Ya los hice. Pero me faltan las últimas 3 clases que no vi. Pero no, es que no había puesto tarea. Solo, espérame, desde usted hizo estos En el gráficos. 11, sí, el 11 es ahí porque el 12 eran los chakras. El 12 son los chakras. El 12 son los chakras. ¿Este qué es? Esto. El 12, o sea, realmente el 11, el 12 realmente era este, que es el de los cuerpos internos y los atributos.